Muy buen día, mis hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Hace miles de años, desde la caída, el mundo estaba sumergido en un imperio que era el imperio de Satanás, el imperio de las tinieblas. Y desde hace más de 2000 años, los creyentes hemos estado inmersos en una batalla, ya no en un imperio conquistado, en un mundo bajo los pies de un imperio, sino en una batalla espiritual. Y es una batalla que ha dejado bajas y caídas, pero sigue avanzando con la certeza de la victoria en Cristo. Antes de la venida del Señor Jesús, las fuerzas del mal dominaban, y aunque nosotros, si hubiéramos estado en ese tiempo, no podríamos haber visto con nuestros ojos toda esa realidad espiritual de cómo el diablo, cómo Satanás, cómo el príncipe de la potestad del aire tenía dominado a todo el mundo y solamente un pequeño remanente en Israel era el que era un verdadero creyente. Y antes de la venida de Jesús, las fuerzas del mal dominaban y solo ese remanente se mantenía fiel. Y aún incluso en los tiempos del Señor Jesús, en medio de ese pueblo escogido que era Israel, el enemigo había ganado terreno y la opresión demoníaca era común, las posesiones eran comunes, el gadareno. Y la oscuridad parecía imparable al punto de que era normal convivir con estas cosas. Pero todo cambió con la llegada del Señor Jesucristo. Él vino y mientras el diablo cantaba victoria, fue Cristo el que venció al enemigo, reclutó a los suyos haciéndolos desertar del ejército enemigo y a través de su sacrificio venció las filas del mal. Pero ahora la batalla continúa, pero en un terreno distinto, donde la victoria ya ha sido asegurada. Sin embargo, aún estamos llamados a luchar y para hacerlo debemos estar equipados con la armadura de Dios. Ahora, el primer elemento que ustedes encuentran allí en Efesios capítulo 6, que hemos venido estudiando, del cual hemos venido hablando acerca de la armadura de Dios, es un elemento que aparece allí en el versículo número 14, que se conoce como el cinturón de la verdad. Gracias al Señor, hermanos, hemos tenido el tiempo de introducirnos a esta armadura. Hemos visto desde el verso 10 hasta el versículo 13 por qué es importante fortalecernos en el Señor, cuál es nuestro enemigo, que aparece allí en el versículo número 12, y esa amonestación repetida que aparece en el versículo 13 nuevamente de tomar toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Pero la pregunta que resta y que va a desarrollar lo demás de la enseñanza de Pablo es: ¿cuál es esa armadura? Entonces Pablo va a empezar a enumerar una lista de elementos que como cristianos debemos tener puestas, y uno de esos elementos es el que acabé de mencionar, el cinturón de la verdad. He querido titular a este sermón, hermanos, el cinturón de la verdad, la convicción de la vida cristiana, porque eso es precisamente de lo que se trata el cinturón cuando Pablo lo menciona. Así que en este tiempo estudiaremos qué es el cinturón de la verdad, cómo se usa y cuál es su importancia en la vida cristiana para transformarnos en guerreros efectivos en la batalla espiritual que enfrentamos diariamente. Así que, mis hermanos, pasemos en primer lugar a considerar qué es el cinturón de la verdad, porque a veces escuchamos de estas cosas, pero no entendemos específicamente qué es. Ahora, ¿qué es la verdad? Empecemos por allí. Definamos qué es la verdad. Esa pregunta, ¿qué es la verdad?, fue la pregunta que le hizo Pilato al Señor Jesús allí en medio de un juicio, según Juan 18. En una sociedad, hermanos, sumida en el relativismo, el pastor Engelbert hablaba del relativismo doctrinal en la escuela, pero en una sociedad sumida en un relativismo de la verdad aún,
porque ¿quién sabe qué es verdad? Cada uno tiene su propia verdad. Es crucial, hermanos, que los cristianos comprendamos qué significa la verdad. La verdad es fundamental y es el primer elemento de la armadura de Dios. Ahora, el orden que Pablo va a dar los elementos es importante. Ustedes deben saber que en el griego el orden de las palabras tiene importancia, el orden de las oraciones, de los párrafos, tiene importancia, y por algo Pablo, el primer elemento que menciona es la verdad. Sin la verdad, todos los demás elementos se desboronan. Jesús mismo se identifica como la verdad, como dice Juan 14:6. Sin un fundamento firme en Cristo, hermanos, y en su verdad, no podemos permanecer firmes con la armadura de Dios. Pero, ¿qué es la verdad? Podemos definir entonces la verdad como la realidad que se encuentra en la base de la apariencia, es decir, la esencia manifiesta y veraz de algo. Es decir, es algo, la verdad es aquello que es consistente con la mente, con la voluntad, con el carácter, con la gloria y con el ser de Dios. Eso es la verdad. La verdad es la autorrevelación de Dios. Todo lo que es verdadero está enraizado en la naturaleza misma de Dios, y en esta base no tenemos dónde apoyarnos. Y si quisiéramos resumir esto, un teólogo de apellido Hodge dice que la verdad es el conocimiento de la palabra de Dios y la creencia en ella. Es decir, la verdad es la realidad de las cosas. Piense, por ejemplo, en esa frase que dice: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Qué significa esa frase? Que por más que se intente alterar la apariencia, uno sigue siendo lo que es. En ese caso, es una mona. Entonces, a pesar de que se vista como si fuera un ser humano, a pesar de que hable como si fuera una persona, sigue siendo ese animal particular. Esa es la verdad. Entonces, la verdad es la realidad de las cosas. La verdad es lo que dice Dios. La verdad es objetiva. Es decir, no depende de la interpretación, sino de Dios, que es la verdad. La verdad es la mente, la voluntad, el carácter, la autorrevelación, la gloria y el ser de Dios. Es decir, que si ustedes quieren saber qué es la verdad, tienen que coger este libro y leerlo en sus 66 libros y van a saber qué es la verdad. Nadie más nos puede decir qué es la verdad. Podemos decir qué es la verdad a través de haber visto qué es la verdad a través de la palabra. Ahora, hay un enemigo de la verdad, según las Escrituras, y ese enemigo está desde el principio, y eso nos va a ayudar a ilustrar qué es la verdad. Satanás ha sido el enemigo de la verdad. Recordemos, por ejemplo, que al principio de la creación engañó a Eva. ¿Y cómo la engañó? Diciéndole mentiras. ¿Cuál era la realidad en Génesis capítulo 3? ¿Recuerdan? Dios le dijo a Adán: si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. ¿Y qué le dijo la serpiente? Serás como Dios y no morirás. ¿Quién tenía la verdad? Eva se dio cuenta quién tenía la verdad cuando después abrió sus ojos, y cuando el Señor le pide cuentas, ¿qué dice Eva? La serpiente me engañó y comí. Entonces Eva ya sabía que lo que la serpiente le había dicho era mentira. Sin embargo, ahí podemos encontrar un ejemplo de qué es la verdad. ¿Cuál era la realidad? Que si comía moría. ¿Cuál era la apariencia? Que si comía no moría. Entonces, ¿cuál era la verdad? Lo que Dios había dicho en particular. Así que la realidad es que la desobediencia trajo como consecuencia la muerte espiritual. Otro ejemplo de qué es la verdad y cómo se enfrenta la mentira lo encontramos en Romanos capítulo 1. Vamos allí un momento.
Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, paremos ahí un momento. ¿Qué nos dice la verdad de la palabra del Señor? Que a través de la creación podemos entender que existe un Dios. Pues miren lo interesante, porque hoy día, ¿qué nos enseña la ciencia, por ejemplo? Que la ciencia, a través de sus métodos y estudios y análisis, concluye que no existe Dios. Cuando la verdad de la palabra de Dios me dice que si yo analizo la creación, si yo analizo el orden, el ajuste fino del universo, al mismo ser humano como criatura, tengo que presuponer y concluir que existe un Dios, un arquitecto perfecto, un diseñador, porque no puede ser que todo haya sido creado al azar. Es lo que Pablo nos está diciendo ahí en el versículo 20. Pero sigamos leyendo, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Noten entonces que una de las consecuencias de la mentira es la depravación del ser humano. La razón por la que el mundo hoy está como está, que el mundo haya abrazado la mentira, que haya cambiado la verdad de Dios por la mentira, los ha llevado a como nosotros vemos que está hoy día el mundo. Un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de perversidad, de mentiras, precisamente. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Que Él existe, que se manifiesta a través de su creación, pero que cuando vamos a la fuente de la verdad, que es la palabra, es la que nos enseña todas estas cosas. Ese es un buen ejemplo entonces de qué es la verdad. Ahora, acompáñenme a Juan capítulo 14. Juan, capítulo 14, versículo 6, muy conocido, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 14, 6, hermanos, Jesús se presenta como el único camino hacia el Padre. De eso se trata esa verdad. Cuando Cristo dice, yo soy la verdad, lo que está tratando de decir es, yo soy el único camino de salvación. Yo soy el único camino al Padre, que es lo que el contexto nos está diciendo. Y lo que significa esto es que fuera de Cristo no hay salvación. Sin embargo, ¿qué dice el mundo? Influenciado por Satanás. El mundo promueve la idea de que hay muchos caminos hacia Dios. Está la frase de que todos los caminos conducen a Roma. Nos dicen que no importa en qué creamos, ya que seamos budistas, politeístas o de cualquier otra religión, todos los caminos nos van a llevar a Dios. Pero cuando Cristo dice, yo soy la verdad, y dice que Él es el camino de salvación, nos está diciendo que el resto de caminos y maneras, ¿qué es? Mentira. ¿Ven el punto? Entonces, la verdad es la realidad de las cosas. Pero la verdad está ligada al Creador, que es veraz, que es Dios. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque esto nos va a ayudar a desarrollar más adelante qué es el cinturón de la verdad y cómo nosotros debemos ceñirnos de él. Ahora, el ser humano ha intentado distorsionar la realidad siempre, pero al final la verdad prevalece.
El Señor dice en su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, que ¿qué es la contraparte de la libertad? La esclavitud. ¿Y qué es el contraste de la verdad? La mentira. Entonces, si la verdad me hace libre, la mentira me esclaviza, me engaña. La verdad tiene la última palabra en todos los asuntos, hermanos. Y el creyente debe ceñirse a la verdad de Dios revelada en su palabra, y eso es lo que nos insta las mismas Escrituras. Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas. De eso se trata entonces la verdad. Satanás es el padre de mentira y solo podemos enfrentarnos a él con la verdad. La palabra dice que Satanás es mentiroso desde el principio y la lucha espiritual se centra entre la batalla de la verdad contra la mentira. Por ello, el cristiano debe estar alerta siempre defendiendo la verdad en un mundo donde prevalece la falsedad, en un mundo donde nos dicen tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad, en un mundo donde dicen que todo es válido, pero realmente estamos viendo en primer lugar que no es así, porque la verdad es la realidad de cómo Dios ha dicho que son las cosas, de Dios mismo siendo veraz. Pero para entender mejor la importancia de la verdad, veamos cómo Pablo ilustra su significado a través de un cinturón, porque Efesios 6:14, que lo leímos al principio, dice, ceñid vuestros lomos con el cinturón de la verdad, o vamos allí un momento y lo leemos literalmente. Efesios capítulo 6, versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora, ¿por qué Pablo compara la verdad con un cinturón? Porque eso es lo que aparece allí cuando dice ceñirse. Entonces, el cinturón o cingulum, que era una pieza clave en la armadura del soldado romano, era un cinturón de cuero que sujetaba la túnica de lana de los hombres, los soldados romanos en ese momento. Todo el mundo se ponía un cinturón, pero particularmente el cinturón en el que está pensando Pablo es un cinturón de los soldados romanos, porque recuerden que Pablo está en una cárcel y esa cárcel es romana. Probablemente él está en Roma, en ese evento en que Hechos menciona que él está como en una casa allí guardado en cadenas, pero que lo pueden venir a visitar y todo, pero tiene custodios romanos. Y él observa la armadura del guardia romano y empieza a escribirle a los hermanos de Éfeso para animarles en la lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Y lo primero que dice es, cíñanse los lomos con la verdad. Y esta era una pieza clave en la armadura del soldado romano, porque este cinturón de cuero no solamente sujetaba la túnica de lana, sino que también llevaba tiras de cuero con placas de bronce que protegían el área de la ingle. Además, sostenía la espada, la daga y la coraza. Entonces la coraza es como la pechera, lo que nosotros conocemos, y en el cinturón se apoyaba también la espada en la mano derecha, la daga en la parte izquierda también, y todo eso venía ajustado a ese cinturón. El soldado entonces quedaba vulnerable si su armadura estaba desajustada. Y otra vez, tal vez los que han visto a los soldados, a los policías, recuerdan que ellos también tienen un cinturón especial que se conoce coloquialmente como la riata. Entonces la riata uno se la conecta y ahí pone entonces su tonfa, ahí pone el protector de la pistola y pone todas las cosas que se requieren, su radio y demás. Entonces es un cinturón también que le ciñe, es un cinturón que le ajusta y que le prepara para su labor particular. Todo esto es importante porque esto es lo que Pablo está tratando de ilustrarnos acerca de la verdad. La verdad sostiene y da estabilidad a la vida cristiana. Sin la verdad, todo lo demás se vuelve caótico y desordenado. Ese es el punto de Pablo. Es decir, si no tenemos ajustada la verdad en nuestra vida, si no sabemos qué es la verdad, el resto de nuestra armadura no va a servir para nada, porque no vamos a estar listos. Vamos a tener la espada, pero se nos va a caer. Vamos a tener la coraza, pero al primer golpe se va a desarmar inmediatamente. No vamos a poder movernos ágilmente porque no estamos ceñidos. Así que es importante recordar que el cinturón de la verdad
no solo es tenerlo, sino usarlo. Podemos tener la verdad, podemos tener la Biblia en nuestras casas, podemos saber versículos, podemos escuchar los sermones, escuchar la palabra del Señor, conocer la verdad, pero si no usamos la verdad, entonces de nada sirve. Conocer la verdad es como comprar un cinturón y podemos adquirirlo, pero si no nos lo ponemos y lo ajustamos, no cumple su propósito. En épocas recientes, hace unos años, estuvo de moda, por ejemplo, usar los pantalones por debajo de la cadera, ¿no? Y uno veía a los jóvenes con los pantalones debajo de la cadera, pero ¿qué pasaba, por ejemplo, en el momento que caminaba? Entonces se les iban cayendo un poco más y un poco más. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si necesitara correr o defenderse de una emergencia? Se caía. Una vez pasó. Vi un video de un hombre que tenía los pantalones como por las rodillas, porque era la moda, y le tocó salir a correr y se enredó con los mismos pantalones y terminó en el suelo, porque no tenía ceñido su cinturón. Eso es una buena ilustración, porque de la misma manera, si no ajustamos la verdad en nuestras vidas, estamos destinados ¿a qué? A tropezar. La verdad no es solo, hermanos, para considerarla o guardarla, como decía, por ejemplo, el pastor en la mañana. La verdad no solamente es para tenerla en una confesión, o la verdad no solamente es para decir que la iglesia en Fontibón conoce la verdad, sino que debemos ceñirnos con la verdad. Debemos ponernos la verdad y ajustarla a nuestra vida diaria, a nuestra vida como iglesia local, pero a nuestra vida como cristianos en particular. Ceñir los lomos con la verdad, hermanos, implica algo que va a ser más fácil de entender. Ya vimos qué es la verdad, pero ¿qué es ceñirse los lomos? Ceñirse los lomos es tener convicción. Cuando nos ajustamos con la verdad, ¿qué tenemos? Convicción, convencimiento. Entonces no solamente es creer en la verdad, sino es vivir conforme a esa verdad. La palabra convicción, de ahí salen varias palabras. Por ejemplo, sale la palabra convencimiento. Entonces somos convencidos, o sale la palabra convicto. ¿Han escuchado esa palabra? Entonces es una persona que está encerrada, una persona que no puede salir de cierto lugar. Y cuando decimos que somos convencidos o que tenemos convicción, es que no nos podemos escapar a ningún otro lado, sino a esa verdad de la cual hemos sido convencidos. Es decir, que nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones y todo lo que nosotros somos va a estar convencidos por esa verdad. Y eso es lo que Pablo quiere decirle a los efesios en primer lugar. Estén ceñidos con la verdad, tengan convicción. Como soldados que se preparan a la batalla, necesitamos estar ceñidos para poder movernos con rapidez y con seguridad, para estar listos en cada situación. Una vida sin convicción es como un soldado que ha olvidado ceñirse su cinturón antes de la contienda. ¿Y qué le va a pasar? Que en la batalla va a estar expuesto y vulnerable. Por eso es importante ceñirse los lomos. La expresión ceñirse los lomos, ¿qué son los lomos? Pudiéramos traducirlo de dos maneras. Puede interpretarse de manera literal o de manera figurativa. Los lomos se pueden interpretar como el centro del poder generativo. Es decir, por ejemplo, si ustedes van a Hebreos, dice que de los lomos de Abraham salió una nación. Entonces, el poder generativo de la generación o el poder creativo está representado en esa palabra lomos, pero de manera literal la palabra lomos es similar a la palabra cadera. Es decir, lo que está diciendo es cíñanse la cadera, y toda la sección de la cadera pues es el poder generativo de los hombres y de las mujeres, por los cuales el Señor los ha diseñado para fructificar y multiplicar, para tener hijos. Entonces, cuando dice ceñir los lomos, está haciendo referencia a una parte muy fundamental del cuerpo del ser humano, que debe ajustarse, porque sin esa parte fundamental, en donde se ajuste ese cinturón, entonces va a haber flaqueza, va a haber vulnerabilidad y va a haber exposición al peligro. Miren conmigo, por ejemplo, Hechos, capítulo 2, versículo 30.
allí aparece la misma palabra. Y lean atentamente para ver si descubren cuál es, porque no aparece literalmente en el español. Dice Hechos 2:30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. ¿Cuál creen que es la palabra lomos allí? Descendencia, muy bien. Entonces, noten que hay una implicación cuando Pablo dice ceñirse los lomos. Es decir, no solamente uno, sino su descendencia, su familia, su iglesia. Todos debemos procurar estar listos para la batalla. Si yo veo a mi compañero que no tiene ajustada la riata, que no tiene ajustado el cinturón, ¿qué debo decirle? Ajústate, alístate. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, tanto la coraza, como les decía, como la espada, mientras no se usaban, quedaban asegurados a la cintura del soldado y por lo tanto el cinturón era de suma importancia. Así también en el conflicto espiritual, hermanos, la verdad, la cual Pablo ha venido enfatizando continuamente y oponiéndola al engaño en toda la epístola de los Efesios, es la cualidad básica que necesita el guerrero espiritual. Los soldados ceñían sus lomos en preparación para la guerra y es nuestro deber, hermanos, estar preparados. Cuando un soldado cristiano se ciñe a sí mismo con la verdad, en el sentido paulino, significa que se apropia de la palabra a través de la fe. Esto le imparte seguridad, estabilidad y la capacidad de tomar decisiones sabias en su vida y en sus acciones. Por ende, no solamente tiene sabiduría y entendimiento, sino que está viviendo en la verdad, tiene convicción otra vez. Ahora, hay tres cosas que debemos ceñir con la verdad en nuestras vidas, pero paremos un momento para recapitular. Entonces, hemos visto, en primer lugar, qué es la verdad, qué es la realidad de las cosas, la autorrevelación de Dios, que es la palabra de Dios y que es Dios mismo, ¿cierto? Pero hemos visto también qué se debe hacer con esa verdad, ceñirse con esa verdad, y ceñirse con esa verdad quiere decir que tomamos esa verdad y vivimos en esa verdad y desarrollamos convicción. Pero, ¿cómo lo hacemos? Hay tres cosas entonces que debemos ceñir con la verdad en nuestras vidas. La primera es la mente. Debemos tener una mente ajustada, una mente ceñida. La convicción, hermanos, en la vida cristiana requiere una buena conciencia. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo número 1, y allí vemos esto, Primera de Pedro 1. Versículo 13 dice: por tanto, dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pero noten esa frase que tiene que ver con lo que estamos viendo en Efesios 6:14. Ceñid los lomos ¿de qué? De vuestro entendimiento, es decir, que es la mente, en primer lugar, la que se debe ajustar con la verdad. Allí se nos recuerda entonces que tanto la mente como el espíritu deben ceñirse con este cinturón. La expresión, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, herir los lomos, implicaba destrucción o debilidad, ya que unos lomos débiles debilitan al hombre. Y yo no sé de pronto si ustedes han experimentado esto, pero normalmente creo que los varones lo experimentamos cuando jóvenes, en la primera pelea que uno va a tener. Y es que en esa primera pelea, en esa primera discusión o enfrentamiento o en esa experiencia con algo aterrador, ¿qué le pasa a las piernas? Empiezan a temblar. Sin uno querer que tiemblen, empiezan a temblar las piernas. De ahí viene que muchas veces sea tanto el miedo que las personas no puedan controlar sus esfínteres. Porque los lomos débiles son síntoma entonces de destrucción. O sea, la persona que está así no está preparada para enfrentarse a eso con lo que se está enfrentando en ese momento.
Y por eso ceñirse los lomos es similar a como cuando un hombre va a levantar una carga muy pesada y se faja fuertemente para que no se lastime. Y ese fajarse, ya sea levantar algo pesado o las pesas de aquellos que se ejercitan de esa manera, ellos se ciñen, se fajan fuertemente. ¿Para qué? Para que todo esté aquí en su lugar y eso les dé estabilidad y puedan entonces ejercer mucha más fuerza y levantar ese peso que se requiere. Eso es importante tenerlo en cuenta en la mente, porque una mente débil, una mente que no está ajustada, ¿qué le va a pasar? Será convencida por cualquier cosa, por cualquier argumento que se le presente. Es una mente débil, va a ser convencida. Es como la mente de un niño. La Biblia compara ese tipo de mente con la mente de un niño que es fluctuante, un niño que es llevado bajo todo viento de doctrina, porque un niño prueba algo que es dulce y él cree que eso es bueno, y usted le puede dar algo malo en ese dulce y él se come ese dulce porque él percibe que lo dulce es bueno y provechoso. O si alguien viene con una apariencia de ser buena persona, de ser alegre, de ser contento, no importa quién sea ese tipo de persona, a ese niño le parece que esa persona es agradable. Entonces él puede ser maleable y manipulable, pero el Señor nos dice que nosotros no debemos ser así, que nuestra mente debe estar ajustada. Pedro nos recordaba: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Si el entendimiento, hermanos, se tambalea y la voluntad es inestable, el individuo se vuelve torpe y su vida se llena de impotencia espiritual. ¿Por qué los grandes teólogos, pastores y estudiosos caen muchas veces en el pecado? Porque no ciñen su entendimiento, porque no ciñen sus mentes, porque enseñan cosas a veces que ni ellos pueden creer. Les falta fe, les falta convicción, les falta seguridad, y a nosotros también. Por eso necesitamos ajustarnos cada vez más el cinturón de la verdad. Un gran ejemplo de esta búsqueda de la verdad se encuentra en unos hermanos de un lugar particular que se llamaba Berea, quienes estudiaban la palabra para asegurarse de su juicio acerca de la doctrina que Pablo predicaba. Imagínense que Pablo estuviera en nuestros tiempos y se parara aquí en el púlpito y nos predicara. ¿Quién dudaría de Pablo, cierto? Pero los de Berea dudaban. Uno pudiera decir: qué insolencia, ¿cómo se atrevían a dudar del apóstol Pablo? Pero la Biblia los llama nobles, porque iban a las Escrituras y escudriñaban si lo que Pablo les estaba diciendo era cierto. Ellos se negaban a creer cualquier afirmación antes de escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos cotejaron la doctrina del predicador con la palabra escrita, con la verdad, y como resultado, dice la Biblia, creyeron muchos de ellos. Así que ellos no se atrevían a creer sin consultar, pero tampoco podían evitar creer una vez que lo hacían. Eso es alguien que tiene ceñidos los lomos de su entendimiento. Por lo tanto, tener una mente alineada con la verdad es esencial, pero no es suficiente. No es solamente el entendimiento el que debemos tenerlo ajustado, también necesitamos un corazón que se ajuste con la verdad. Es decir, en segundo lugar, un corazón que se ajuste con la verdad. La seguridad en la verdad no solamente reside en la mente, sino que también debe reflejarse en nuestro corazón. En las predicaciones actuales, hermanos, en las enseñanzas de las iglesias, a menudo nos encontramos con discursos que apelan a las emociones sin ofrecer argumentos sólidos. Es decir, apelan al corazón y no a la mente, por decirlo de una manera. Un ejemplo típico podría ser el típico discurso motivacional que dice lo siguiente: ustedes pueden lograr lo que quieran en la vida. No se rindan nunca, porque el éxito está a la vuelta de la esquina. Solo deben creer en ustedes mismos y todo será posible. ¿Me van a decir amén? Aunque estas palabras pueden despertar entusiasmo, ¿cierto?, carecen de fundamentos concretos que muestren cómo lograr el éxito
o los pasos específicos a seguir. Es decir, ¿podemos qué? ¿Cómo lo podemos desarrollar? Esta clase de motivación se basa en una apelación emocional que no involucra un análisis racional, intelectual de la mente en la verdad. Ahora, como cristianos, debemos recordar más bien las palabras de Proverbios 3, que van en contraste a lo que acabé de decir. Miren lo que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo, hermanos, nos recuerda que la verdadera confianza no está en nosotros mismos. Está anclada en la verdad de Dios y no en nuestras propias emociones o intuiciones, totalmente contrario a lo que los predicadores hoy día están enseñando. El problema, lamentablemente con esto, hermanos, de tener un corazón ceñido, es que incluso personas inteligentes y conocedores de la palabra pueden caer en engaños cuando su corazón no está asegurado con la verdad. Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este pasaje, hermanos, subraya la necesidad de que nuestro corazón sea ajustado por la verdad que Dios revela. Asimismo, Juan 17:17, el Señor Jesús ora: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí el Señor Jesús pide que nuestros corazones sean transformados por la verdad de su palabra. La verdad no solamente entonces debe ser conocida, sino que debe penetrar en lo más profundo de nuestro ser, transformando nuestra conciencia, alineando nuestra voluntad y afectando nuestros sentimientos. Un buen ejemplo de cómo un corazón ajustado a la verdad responde a la vida cotidiana es el de los discípulos en el camino de Emaús. Ellos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Este ardor indica que cuando la verdad de Dios se revela en nuestros corazones, hay un cambio profundo y significativo. No nos dejamos guiar por las emociones, pero el corazón es sujetado con la verdad, y eso es importante. Ahora, no solamente estas dos cosas, sino en tercer lugar, la voluntad. Una voluntad ajustada. ¿Qué es la voluntad? Pudiéramos reducir una definición a la capacidad de tomar decisiones. Todas las decisiones que nosotros tomamos, las tomamos de acuerdo a nuestra voluntad. Pero esa voluntad, dice la palabra del Señor, también debe ser ajustada con la verdad. La convicción, hermanos, en la vida cristiana se manifiesta en las decisiones que tomamos y en cómo éstas se alinean con la voluntad de Dios. Cuando nuestra voluntad está ajustada a la verdad, buscamos constantemente comprobar lo que es agradable a Él, incluso si eso significa enfrentar desafíos o hacer sacrificios. Imaginemos a un soldado preparándose para la batalla. Este soldado debe ceñir su cinturón no solo para mantener su armadura en su lugar, sino también para poder moverse con rapidez y seguridad. Y de igual manera, una vida sin convicción, hermanos, es como un soldado que ha olvidado ceñirse su cinturón antes de entrar en combate. Estará expuesto y vulnerable y tomará malas decisiones. Irá de aquí para allá sin saber hacia dónde va, no estando listo para la batalla, no estando preparado. Y el problema de nosotros, hermanos, en cuanto a esto, es que no creemos estar en una batalla siquiera. O sea, nos levantamos y creemos que estamos en paz con el mundo. Y tenemos un adversario que no duerme, un adversario que siglo tras siglo falla, fracasa, pero aprende de sus fracasos y cada vez es más voraz, es más a la ofensiva, pero que está como león rugiente buscando a quien destruir. Y nosotros estamos tranquilos, como si nada estuviera pasando. Y aunque sí debemos estar tranquilos, confiando en el Señor, también debemos entender que aún estamos en una batalla. El Salmo 143, verso 10,
nos recuerda algo acerca de esta verdad. Vamos allí un momento y lo leemos. Salmo 143. Versículo 10, dice David allí, enséñame, o leámoslo desde el verso 9, dice, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es decir que lo que David está pidiendo es que la verdad de Dios, que es su voluntad, que es su palabra, que encontramos allí quién es Él, qué es lo que hace, es lo que Él le pide al Señor en oración, que le guíe, que sujete su voluntad. ¿Recuerdan el Señor Jesús también en Getsemaní? Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces nuestra voluntad debe ser esa, debe estar ajustada con la verdad, no es lo que nosotros queramos. No es lo que a nosotros nos parezca, pero noten cómo cada uno de esos aspectos, la mente, el corazón y la voluntad deben estar ceñidos con la verdad. Porque si no estamos seguros de que debemos tomar ciertas decisiones para la gloria del Señor, ¿cómo las vamos a tomar? Pues primero, nuestra mente debe ser convencida con la palabra, luego nuestros afectos deben estar sometidos a la verdad también, para que así las decisiones que tomemos sean decisiones conforme a la voluntad del Señor. Este versículo entonces enfatiza la importancia de buscar la guía de Dios en nuestras decisiones. Y al permitir entonces que su Espíritu nos enseñe y dirija, podemos permanecer firmes en la verdad y seguir su camino, que siempre es recto. Ahora la Biblia también dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Allí se subraya la necesidad de que nuestra voluntad otra vez esté alineada ¿con quién? Con el Señor. Sus deseos son eternos y verdaderos, sus palabras son atemporales, mientras que las tentaciones y los deseos del mundo son temporales y en última instancia mentirosos y engañosos. Al ajustar entonces nuestra voluntad a la suya, no solamente encontramos propósito en nuestras vidas, sino que también aseguramos nuestra permanencia en lo eterno, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo nosotros pudiéramos, en cierta medida, llevarlo a la práctica en nuestras vidas? Por ejemplo, al estudiar la palabra, como los bereanos, un cristiano debe dedicar tiempo diariamente a estudiar las Escrituras. ¿Cómo va a conocer la verdad si no estudia la verdad, si no lee la verdad, si no memoriza la verdad, si no la conoce? Esto puede incluir leer pasajes bíblicos, meditar en la palabra y orar para pedir entendimiento. Es importante, por ejemplo, también evaluar las enseñanzas y las doctrinas a las que estamos expuestos. No es lo mismo. Muchas veces otras iglesias, otros pastores, otras posturas. A veces no notamos la diferencia entre uno y otro, pero es porque no conocemos la verdad. Porque pensamos que es lo mismo, que la enseñanza es la misma, que podemos ir a cualquier iglesia y vamos a escuchar lo mismo, y eso pasa porque no tenemos una reflexión crítica, porque nuestra mente no está ceñida con la verdad. Escuchar con discernimiento, cuestionar, verificar si lo que se enseña es consistente no con su postura, sino con la verdad, la palabra de Dios. Ajustar la mente con la verdad es crucial. Alguien, por ejemplo, se enfrenta a un dilema en su trabajo, a un dilema ético. ¿Qué debe hacer? Buscar la verdad. Y si está ajustada su mente con la verdad, va a saber qué tiene que hacer. Va a recordar y va a aplicar los principios bíblicos que le van a ayudar a tomar decisiones sabias y alineadas con la verdad de Dios. Si a un soltero le empieza a gustar, por ejemplo, un incrédulo, ¿con qué versículo debería ajustar su mente en primer lugar? Yo pensaría en este momento con, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Es negociable? ¿Es ambiguo? No, la verdad es la verdad, hermano.
Y si usted no quiere conocer la verdad y no quiere someterse a la verdad, eso es otra cosa, porque tal vez no sea usted cristiano. Pero la convicción que usted debe tener es clara conforme a los principios y mandamientos que encuentran en las Escrituras, ya sea para la familia, ya sea para el trabajo, ya sea para las relaciones en la iglesia, ya sea para todo, mis hermanos. Y por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Así que hasta este momento, hermanos, hemos visto qué es la verdad, cómo se usa esa verdad, pero en tercer lugar, ¿por qué los cristianos necesitamos esa verdad? ¿Por qué es importante que nosotros sepamos esto y la usemos? Yo creo que se implica en lo que he dicho, pero vamos a ver algunas cosas, porque los cristianos necesitamos el cinturón de la verdad para transformarnos en guerreros efectivos en la batalla espiritual que enfrentamos diariamente. El apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 6:14, en ese versículo, a estar firmes. Miren conmigo otra vez, si están ahí en Efesios, dice el texto: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa es la exhortación de Pablo, estemos firmes. Esta llamada a la firmeza se reafirma en el verso anterior, nosotros lo hemos visto. Creo que la palabra que más se repite ahí es firmes, resistencia y todas sus variantes. Miren, por ejemplo, en el verso 10 pudiéramos ver una luz cuando dice: fortaleceos en el Señor. En el versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Y luego en el versículo 13 dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y en el verso 14: estad pues firmes. Entonces, una y otra vez el llamado del Señor, ¿cuál es? A la firmeza evangélica, a la firmeza cristiana. Es decir, el llamado del Señor a nuestras vidas es un llamado a la convicción cristiana. No es a pensar si tal vez es así o no. Porque si pensamos de esa manera es que no conocemos lo suficiente la verdad, hermanos. Y a veces, ¿cómo sabemos que no conocemos la verdad? Por la forma en la que vivimos. Porque a veces vivimos más como el mundo vive, vivimos las relaciones maritales como el mundo enseña, criamos a nuestros hijos como el mundo nos dice, hablamos como el mundo habla, vestimos como el mundo viste, pero decimos ser cristianos y conocer la verdad. Y tal vez sí, pero la tenemos en el closet y no puesta como un cinturón ajustado para día a día dar la batalla espiritual. Así que, ¿por qué los cristianos necesitamos el cinturón de la verdad? Primero, porque es un llamado a estar firmes, habiendo acabado todo, estar firmes. Pero, a continuación, exploraremos por qué el cinturón de la verdad es esencial para nuestra vida espiritual, basado en las consecuencias de vivir en la mentira y el engaño, que es su contraparte. Por ejemplo, es importante y necesitamos el cinturón de la verdad para no caer en la confusión y oscuridad espiritual. La mentira distorsiona nuestra percepción de la realidad y aleja a las personas de la luz de Dios. Segunda de los Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Eso es lo que hace la mentira. Y cuando estamos ceñidos con el cinturón de la verdad, somos ayudados a ver la luz del Evangelio y a mantener nuestra mente clara. Además, el cinturón de la verdad libera de la esclavitud. El cinturón de la verdad nos protege contra la esclavitud del pecado. El Señor Jesús enseña en Juan 8:34 que todo aquel que hace pecado o practica pecado, esclavo es del pecado. Y al ceñirnos con la verdad encontramos libertad, ¿recuerdan? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Encontraremos libertad y la capacidad de vivir en esa libertad que Cristo Jesús nos ofrece. Fortalece las relaciones. La verdad es fundamental para construir y mantener relaciones saludables. Necesitamos el cinturón de la verdad para evitar la desconfianza y la ruptura de la comunión. Colosenses nos advierte sobre los peligros de la mentira, y al vivir en la verdad fomentamos relaciones basadas en la confianza y en la honestidad. ¿Cómo debe usted tratar a su esposa, hermano?
¿Quién le dice cuál es la verdad de cómo debe tratarla? No es su familia, no es lo que a usted le parece o lo que a mí me parece, sino a la verdad de Dios. Y a esa debemos someternos. No podemos negociar con la verdad. En el momento que negociamos con la verdad se convierte en mentira. Satanás le dijo a Eva: vas a ser como Dios conociendo el bien y el mal. Eso era cierto, pero negoció: no morirás. Y terminó siendo engañada. Cuando nosotros negociamos con la verdad, terminamos engañados y en destrucción. El cinturón de la verdad también atrae la aprobación de Dios. Es decir, el cinturón de la verdad nos mantiene en la gracia de Dios. Un proverbio dice: los labios mentirosos son abominación al Señor. Así que al abrazar la verdad, nos alineamos con la justicia de Dios y buscamos su favor y bendición en nuestras vidas. El cinturón de la verdad también previene el autoengaño. Necesitamos el cinturón de la verdad para no caer en el autoengaño. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, ¿por qué un cristiano pudiera llegar a decir soy puro y sin mancha? Porque no conoce la verdad. Porque cuando va a la verdad se da cuenta que a pesar de que el cristiano ha sido liberado del pecado, aún hay un remanente que está pendiente y atento a tratar de dominarle, cuando él es el que debe dominar a ese remanente. Debe estar convencido con la verdad para no caer en la mentira, para no caer en el engaño. Al ceñirnos con la verdad podemos reconocer nuestra necesidad, por ejemplo, nuestra necesidad de arrepentimiento y de vivir honestamente delante del Señor. Por eso es importante, hermanos. El cinturón de la verdad promueve la unidad y también previene los conflictos. En la iglesia, el cinturón de la verdad, hermanos, nos ayuda a prevenir la discordia y el conflicto, a tener opiniones, pareceres, divisiones. Proverbios nos recuerda que el perverso, Proverbios 16:28 dice: el perverso provoca contiendas. Al vivir en la verdad, promovemos la paz y la armonía entre los hermanos, porque recuerden que la unidad de una iglesia no se basa en la unidad familiar, sanguínea, o de pareceres, o de gustos, o de amistades, sino de la verdad de Dios. Estamos unidos en la verdad, en la fe, un bautismo, un espíritu, un Dios y Padre sobre todos y por todos y para todos. El cinturón de la verdad conduce a la vida espiritual. Finalmente, el cinturón de la verdad nos guía hacia la vida espiritual y hacia la salvación. En Apocalipsis 21:8 se nos advierte sobre las consecuencias de la mentira. ¿Cuáles son? Que todos los mentirosos van a ir al lago de fuego. Dice Pablo: no se engañen, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios. Así que al ceñirnos con la verdad, estamos eligiendo la vida eterna que Dios nos ofrece y rechazando el camino que lleva a la muerte espiritual. Por eso es importante el cinturón de la verdad, hermanos. En resumen, el cinturón de la verdad es esencial para que los cristianos permanezcan firmes en su fe, para que eviten el engaño y para que vivan de manera auténtica en relación con Dios y con los demás. Nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con convicción, claridad y propósito. Si usted quiere tener seguridad en su vida cristiana, cíñase con la verdad. No hay otra seguridad. No es ser seguros de sí mismos por sí mismos, no, es ser seguros en la verdad. Es estar ceñidos, porque la palabra ceñir significa eso: ajustar, apretar, asir, como un cinturón, como una correa. Y así tenemos que hacer nosotros con la verdad. En conclusión, hermanos, lo que vimos en esta mañana es que el cinturón de la verdad es esencial en la vida del cristiano, ya que constituye el fundamento que sostiene nuestra integridad espiritual en la batalla contra el engaño y contra la mentira. La verdad no solamente ilumina nuestro entendimiento, sino que transforma nuestros corazones, nuestras emociones y nuestra voluntad.
y hace que nos alineemos con la voluntad de Dios. Y sin la verdad, la vida cristiana se vuelve vulnerable a la confusión, al autoengaño, a la esclavitud del pecado y a la destrucción de las relaciones. Cuando ceñimos nuestros lomos con la verdad, estamos preparados para enfrentar las mentiras del enemigo, para mantenernos firmes en medio de la oscuridad y avanzar con seguridad en nuestra fe. De ahí entonces que la palabra diga que aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y con esta enseñanza pudiéramos decir, ¿por qué? Porque estamos ceñidos con la verdad. La verdad de Cristo, hermanos, revelada en su palabra, nos proporciona estabilidad y nos permite vivir con convicción, asegurando nuestra mente, nuestro corazón y todas nuestras facultades. Y así como un soldado no puede ir a la batalla sin su cinturón, el cristiano no puede resistir las acechanzas del diablo sin estar arraigado en la verdad. La mentira y el engaño, hermanos, conducen al juicio, mientras que la verdad trae libertad y vida eterna. Por lo tanto, como discípulos de Cristo, hermanos, como soldados del Señor, debemos abrazar y vivir la verdad en todo momento, confiando en que nos llevará a la victoria final en nuestra vida espiritual. Como aplicación, hermanos, además de lo que he dicho, la iglesia debe ceñirse con la verdad de Dios. La iglesia debe predicar fielmente las Escrituras, debe rechazar el error, debe blindarse en toda forma, con todas las herramientas que tenga a su mano para no errar. Providencialmente, la confesión que se estaba estudiando en la escuela es una de esas herramientas, porque cuando se blinda del error, de otras doctrinas que creemos nosotros son erróneas, a la luz de las Escrituras, de la verdad, podemos decir, esto es lo que creemos y esto es lo que defendemos. Y aunque pudiéramos hacerlo más ampliamente con la palabra del Señor, no obstante, le ahorramos unos años de lectura a esa persona para que se dé cuenta qué es lo que creemos, porque estamos convencidos de eso. La iglesia entonces debe ceñirse a esto. La verdad es el fundamento que mantiene firme a la iglesia en su misión y en su testimonio ante el mundo. Piensen lo siguiente: ¿cómo una iglesia debería adorar a Dios? Conforme a la verdad. Entonces, ¿por qué se adora de tantas formas? Alguna no es verdadera. ¿Quién tiene la razón? La verdad de la palabra de Dios. Vamos a ella para mirar cómo una iglesia debe adorar. Una iglesia debe tener una membresía, ¿sí? ¿No? ¿Qué dicen las Escrituras? Entonces, ¿por qué las iglesias no las tienen? ¿Por qué las iglesias no aplican disciplina cuando la Biblia nos enseña acerca de la disciplina eclesiástica? ¿Por qué no nos congregamos cuando la Biblia nos enseña que debemos congregarnos? ¿Por qué no obedecemos a sus mandamientos cuando la Biblia nos lo enseña? Así que una iglesia está fundamentada en la verdad y por eso la iglesia, hermanos, no debe cansarse de estudiar y de escudriñar la verdad. Debemos alimentarnos y siempre mostrar hambre y sed de la verdad. Uno de los grandes errores de las iglesias locales y a veces de los miembros antiguos, de los nuevos también, pero muchas veces de los antiguos, es el peligro de cansarse y de ser apáticos a la verdad. Ya no nos interesa la verdad. Ya lo habíamos escuchado, ya lo sabíamos, ya lo conocíamos, pero entonces ¿por qué no lo vive, hermano? Si ya lo sabe, ¿por qué no se ciñe con eso y toma las decisiones correctas? ¿Por qué la iglesia no sigue el parámetro de la verdad? Y a eso es a lo que nos llama Pablo con este primer elemento de la armadura de Dios. Ahora, en la vida diaria también como cristianos, ceñirse con la verdad significa vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Debemos resistir al engaño del mundo y buscar una vida integral. El creyente debe aplicar las verdades en sus decisiones y en sus relaciones para la gloria de Dios, convirtiéndose en un buen soldado de Jesucristo. Por decirlo de una manera, los generales de Satanás están enfrente suyo, y esos generales son el feminismo, el homosexualismo, la mentira,
Todas las ideologías están ahí delante de usted y son como Goliat, inmensas, tratando de atacar. Pero como usted no va en sus fuerzas, sino usted va ceñido con la verdad, no ha de temer. O tal vez usted hace parte del ejército enemigo, o tal vez usted es espía en el ejército del Señor y está trayendo esas mentiras y engaños a la iglesia del Señor, o tal vez usted está defendiendo cosas que van en contra de la Biblia. Pregúntese, porque si es cristiano no debe estar haciendo eso, y si es cristiano arrepiéntase, porque eso no es verdad. Se ha dejado engatusar de doctrinas de demonios y de mentiras de hombres que niegan al Señor, que cambian la verdad de Dios por la mentira. Pero muchos a veces estamos viciados con todo esto. Así que en la vida diaria debemos ceñirnos con la verdad. Para el incrédulo, hermanos, la verdad de Cristo es lo único que lo va a liberar de la esclavitud del pecado y del autoengaño. Aceptar a Jesús, quien es la verdad, ofrece vida eterna y libertad de la oscuridad del error. Cristo es la verdad encarnada. Ceñirse con el cinturón de la verdad es revestirse de Cristo, quien nos guía, protege y asegura nuestra victoria sobre el engaño y las mentiras del enemigo. Romanos dice, vestíos del Señor Jesucristo, Romanos 13:14. Ahora, ¿por qué el cinturón de la verdad? No lo resumo en decir que Cristo es nuestro cinturón, porque Cristo no es nuestro cinturón de la verdad. Cristo es la armadura de Dios completa, y solamente la verdad es una parte, y aunque la verdad de Jesucristo, lo que vamos a ver es que cada uno de estos elementos constituye a nuestro Señor, y nosotros debemos revestirnos de Él completamente. Así que, mis hermanos, de esto se trata el cinturón de la verdad. Que como soldados de Jesucristo no estemos convencidos del error, sino que estemos convencidos en la palabra del Señor, en lo que Él dice, en lo que Él es, y que siempre que tomemos decisiones y que queramos hacer algo, lo hagamos conforme a esa santa verdad, hermanos. Amén. Así que con esto, mis hermanos, vamos a concluir en este tiempo y vamos a darle gracias al Señor. Amado Señor, tu palabra es verdad. Y te damos gracias en esta mañana porque nos permites adentrarnos en ella, conocerla, Señor, degustarla y fortalecernos en ella. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por Cristo, quien es la verdad, el único camino hacia ti, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos día a día y por fortalecernos. Y no nos permita, Señor, nunca desinteresarnos de la verdad, sino antes bien comprarla y nunca venderla. Señor, te pedimos por cada uno de nosotros que somos atacados por las mentiras, por las filosofías, por el humanismo, por las ideologías satánicas, Señor. Ayúdanos, protégenos, guárdanos y permítenos, Señor, ser como los de Berea, escudriñar y gozarnos en tu palabra cuando las cosas son ciertas, pero también convencernos y vivir conforme a ellas. Señor, te adoramos, te exaltamos en Cristo Jesús. Amén.